coro? ¡Ay, esas cuerdas! Hoy vamos a reaccionar y analizar musicalmente a los títulos iniciales de la banda sonora del videojuego Elden Ring. Así que sin más preámbulos, vamos con eso. Parece una arpa de fondo. Y el hit del principio ya nos dice que va a ser algo épico. Un arpa. Riser. Rock and roll. Hay unos taikos detrás, una profundidad tremenda. Unos bronces bien puestos, ahí en la melodía. Tan, tan. Las cuerdas. Épico mal. ¿Paso terminó? No, queda un montón de tema todavía. Ahí. Un contrabajo. Otra vez aparece el arpa. El riser otra vez. Así que va a romperse de vuelta esto, Tremendo. Está todo como muy empastado, súper comprimido. Es una melodía súper simple, pero súper efectiva también. ¿Y el coro? ¡Ay, esas cuerdas! ¡Buenardo! Vamos hasta acá porque ya hay un montón de cosas para decir sobre esto. Primero vamos a buscar un pianito para poder ver en qué tonalidad está, qué notas hace, así que vuelvo en un toque. 5 hours later. Muy bien, vamos a verlo del principio otra vez. De paso estuve buscando algunos otros instrumentos como algunos bronces, unas cuerdas, unas buenas percusiones, como para ya ir viendo un poquito de toda la producción musical que ya de por sí es tremenda, es súper épica. Me dan muchísimas ganas de jugar a este videojuego, que no lo voy a poder hacer porque me falta una buena placa de video. Así que vamos a ver cómo es esto. Primero arranca con un hit súper profundo y ahí el arpa. Muy tranqui, ahora después vemos el arpa. Vamos primero con la parte más intensa. La. Sube. Vuelve a bajar. Puede ser algo así, ¿no? La. Pa. Sol. Mi. Hace la melodía. Ah, puede ser mi mayor. Hace una secuencia y vamos a buscar unos bronces. Acá tengo unos cornos, ¿no?
Tremendo, tremendo, es genial. Y después hay otra parte por acá que hace la otra melodía. Tan, 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 tan. Para abajo. Esto es muy habitual en la música épica. Conozco poco el videojuego en sí, vi mucha cinemática, vi muchos gameplays, pero es la primera vez que me enfrento a la banda sonora de lleno, por lo menos a los títulos iniciales, porque busqué la banda sonora completa para descargármela y escucharla tranquilo. Son como 3 horas, así que andá a analizar eso, pero hasta acá tiene esto de utilizar pocos recursos, algunos acordes, la instrumentación es muy clásica para una banda sonora épica en el sentido de que utiliza percusiones, bronces, que los bronces son los vientos metales como trompetas, trombones, cornos, tubas, las cuerdas aparecen un colchoncito de cuerdas muy por detrás, el coro súper épico, así que, por ejemplo, la melodía esta que estaba tocando recién, que es como la segunda que presenta, y la segunda melodía que le responde, es tremendo. Y ahora vamos a ver la última parte, la que lleva a resolver como las secciones del tema en la que aparecen las cuerdas y el coro. Ese coro me hace acordar a de Star Wars 1 en el duelo de los destinos, así se llama el tema que hizo John Williams para ese momento, en el que están Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y Darth Maul peleando, que suena el coro ahí súper épico cantando en sánscrito, que de hecho hicimos un análisis de esa música que te dejo debajo en la descripción. Pero vamos a ver las cuerdas, hace como un arpegio. Una cosa así y resuelven un coro. Obviamente con voces reales o con algún VST que suene muchísimo mejor. Y por último las percusiones, ¿no? Que son como unos taikos. Los taikos son unos tambores japoneses. Tremendo, tremendo. Muy bien, sigamos escuchando un poquito más. Vuelve otra vez con el riser. Riser es eso que viene sonando de fondo y resuelve en el golpe, que primero es un golpe que relaja la tensión y después arranca con el beat hecho y derecho, donde aparece la percusión, los bronces y todo lo demás. Tremendo, muy buena, muy buena. Esta es como la primera parte de la melodía. La segunda. Hay una campana tubular también. Tremendo, tremendo. Así que ahora vamos a ver cómo podemos hacer una pequeña producción con esto para que veas que cualquiera puede acercarse a esta clase de composiciones. Muy bien, acá tengo mi mini producción. Arrancamos con el arpa. Dos notas. Aparece ahora el riser.
Esta es toda la primera parte. Acá, como podrás ver, tengo lo que es la percusión. Después tenemos todo lo que es la sección de bronces, que hay trombones, tubas, cornos. Súper sencillo. Le agregué unas cuerdas para que haya un poquito más de tensión. La campana, que habíamos visto antes. Luego está la segunda sección, la segunda melodía. Melodía. Tarán, tarán. Y por último, la parte en la que aparecen las cuerdas, con ese arpegiado rápido que habíamos visto, más un poco de percusión, y que cierra con el coro épico. Y así es como podés producir una pequeña, gran banda sonora. Obviamente acá falta mezclar y masterizar. Esto es súper crudo con instrumentos virtuales, pero para que veas que con algunos pocos elementos se pueden hacer grandes cosas a nivel musical. Y si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Si te interesa saber cómo producir música épica para videojuegos o películas, tenés que ver este video que te dejo por acá, en el que en menos de 10 minutos te explico cómo hacerlo de principio a fin sin ningún tipo de inconvenientes o conocimientos previos. Ahora sí, por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.